La neurona es una célula componente principal del sistema nervioso. Su función es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas. Esto gracias a la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Las neuronas son las células más importantes, ya que son las responsables de la transmisión de impulsos eléctricos a través del proceso de sinapsis, lo que constituye el principio del funcionamiento del cerebro. Las neuronas presentan unas características morfológicas típicas que sustentan sus funciones. En el siguiente esquema identificaremos las partes de la neurona y daremos una breve introducción de su función. Dendritas. Reciben impulsos de otras neuronas y las envían hasta el soma de la neurona. Núcleo. Contiene el material genético en forma de cromosomas. Soma. Centro metabólico de la neurona, lugar donde se fabrican las moléculas. Células de Schwann. Envuelven los axones, pero en este caso una célula solo se envuelve en un segmento. Nodos de Ranvier, interrupciones que ocurren a intervalos regulares a lo largo de la longitud del axón. Rama colateral, es la parte colateral de un tallo principal. Vaina de mielina, permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. Botón sináptico, el impulso nervioso se propaga en diferentes direcciones. Ramas terminales. Se da el paso al intercambio de electricidad producida por una diferencia en la membrana, calcio o potasio. Axón, especializadas al conducir el impulso nervioso desde el cuerpo celular. La clasificación de las neuronas es bipolar, multipolar y unipolar. A continuación se les explicará cada una por forma, por función en el arco reflejo, por ubicación en el arco reflejo y la descripción. Bipolar. Por función en arco reflejo, transmisión de señales nerviosas procedentes de los sentidos específicos. Por ubicación en arco reflejo, vías sensoriales del olfato, vista, gusto, audición y de las funciones vestibulares. Descripción, 2 prolongaciones, un axón y dendritas. Las células bipolares de la retina y de las células de los ganglios del nervio vestibular. Multipolar, por función en arco reflejo, recepción de impulsos sinápticos, se especializa de la información proveniente de las células, por ubicación en arco reflejo, se encuentra en el cerebro y órganos especiales de los sentidos. Descripción, presentan un solo axón junto con múltiples dendritas, se especializa en la integración de la información proveniente de otras células nerviosas. Unipolar, por función en arco reflejo, permite la transmisión de información de diversos tipos mediante impulsos eléctricos. Por ubicación en arco reflejo, estímulos táctiles, sentido de la vista, dependiendo de encontrarse en la retina. Descripción, única prolongación saliente del soma o el núcleo, contiene un soma, cuerpo celular, prolongación actuando como un axón, dendrito. Es el proceso esencial en la comunicación neuronal y constituye el lenguaje básico del sistema nervioso. Es un punto de conexión entre dos neuronas, la presináptica y la postsináptica. Las fibras nerviosas actúan como terminales de bujías eléctricas de los motores de explosión. Hay una luz o una brecha sináptica entre los terminales. Brecha sináptica donde descargan vesículas sinápticas que difunden y ayudan a que ocurran reacciones físicas y químicas. Estas recapturan los neurotransmisores ya usados y propagan potencial eléctrico desde una pared o membrana de la brecha o hendidura de una neurona presináptica a la pared o membrana de la otra neurona postsináptica. Cuando la señal eléctrica llega a un terminal nervioso, hace que el nervio libere neurotransmisores. Los neurotransmisores son agentes químicos que viajan una corta distancia hasta las dendritas más próximas. A la neurona que libera el neurotransmisor se le llama neurona presináptica y a la neurona receptora de la señal se le llama neurona postsináptica. Dependiendo del tipo de neurotransmisor liberado,
las neuronas postsinápticas son estimuladas o desestimuladas. Cada neurona se comunica con muchas otras al mismo tiempo, puesto que una neurona puede enviar o no un estímulo. Su comportamiento siempre se basa en el equilibrio de influencias que la excitan o la inhiben en un momento dado. Las neuronas son capaces de enviar estímulos varias veces por segundo. La sinapsis es un hecho comunicativo entre dos neuronas, la presináptica y la postsináptica. Es imprescindible la conducción previa del impulso nervioso en las neuronas presinápticas y particularmente en los denominados botones terminales. Estas son las últimas estructuras de la ramificación y diversificación axónica de la neurona presináptica. La sinapsis es el proceso esencial en la comunicación neuronal y constituye el lenguaje básico del sistema nervioso. Este es un enlace entre dos neuronas, la presináptica y la postsináptica. Este proceso se inicia con una descarga química que origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula presináptica. Esta es una célula emisora. Una vez que este impulso alcanza el extremo del axón, la propia neurona segrega un tipo de compuesto químico, que es los neurotransmisores. Este se deposita en la hendidura o en el espacio sináptico. Estas sustancias segregadas o neurotransmisores son los encargados de excitar o inhibir la acción de la célula llamada postsináptica. La sinapsis permite a las neuronas del sistema nervioso central formar una red de circuitos neuronales. Estos son cruciales para los procesos biológicos que subyacen bajo la percepción y el pensamiento. También son el sistema mediante el cual el sistema nervioso conecta y controla todos los sistemas del cuerpo. Una sinapsis eléctrica es aquella en la que la transmisión entre la primera neurona y la segunda neurona no se produce por la secreción del neurotransmisor, sino por el paso de iones de una célula a otra, esto a través de uniones gap. La transmisión a través de esta sinapsis eléctrica es instantánea, puesto que ocurre a través de una propagación electrotónica y no está asociada con ningún retraso. Las sinapsis eléctricas pueden recopilar información en cualquier dirección, puesto que las corrientes eléctricas o los iones pueden moverse libremente a través de las uniones comunicantes que conectan a las células. La transmisión a través de una sinapsis eléctrica es instantánea, puesto que ocurre a través de una propagación electrotónica y no está asociada con ningún retraso. Las sinapsis eléctricas pueden recopilar información en cualquier dirección, puesto que las corrientes eléctricas o los iones pueden moverse libremente a través de las uniones comunicantes que conectan a las células. Estas sinapsis eléctricas están presentes en las vías neuronales, que están involucradas en las conductas de escape en algunos organismos, esto debido a que incrementan la velocidad de la respuesta. La sinapsis química es un proceso en el que una neurona libera moléculas neurotransmisoras, esto en un pequeño espacio llamado la hendidura sináptica. Los neurotransmisores son mantenidos en pequeños sacos llamados vesículas, y estos son liberados en la hendidura sináptica por el proceso de exocitosis. Luego, estas moléculas se unen a los receptores en la célula prosináptica, del lado de la hendidura sináptica. Por último, los neurotransmisores deben borrarse de la sinapsis a través de uno o de varios posibles mecanismos, incluyendo la degradación enzimática o reabsorción por transportadores específicos en la célula presináptica, o posiblemente por neuroglía para terminar la acción del transmisor. La neurona cuenta con distintos organelos que dan funcionalidad
a la neurona. Los organelos más importantes de la neurona son el núcleo. El núcleo se encarga de la preservación estructural del material genético de la célula, así como su maduración y procesamiento del ARN. Las mitocondrias. Estas son las encargadas de la producción de energía mediante la oxidación de piruvato, procedente de la glucosis. Se encarga también del transporte de electrones a la neurona. Lisosomas. Los lisosomas sirven a la célula actuando como limpiadores intracelulares. Microtúbulos. Estos se extienden por todo el cuerpo celular. Su función principal es el transporte de sustancias desde el cuerpo celular hacia los extremos de las prolongaciones celulares. Retículo endoplásmico liso. Es el encargado de la síntesis de ácidos grasos, fosfolípidos y esteroides, destoxificación de alcohol, entre otras sustancias químicas. Retículo endoplásmico rugoso. Este se encarga de la síntesis y transporte de proteínas, del plegamiento y modificación de proteínas solubles. Melanina. Su presencia se relaciona con la capacidad para sintetizar catecolaminas para aquellas neuronas cuyo principal transmisor es la dopamina.